Con estudios en letras, lenguas, ciencias sociales y derecho internacional público, Philippe Richou ha desarrollado una exitosa trayectoria como diplomático de su país natal, Francia, en áreas como prensa, comunicación, asuntos estratégicos y seguridad, por mencionar algunas. Desde septiembre de 2017 es jefe de la oficina de la Embajada de Francia en Monterrey, Nuevo León, en donde ha buscado desarrollar vínculos entre los dos países en términos artísticos y culturales. Philippe Richou. Hola Philippe, bienvenido. Hola, Me da Philippe. muchísimo gusto saludarte. Es un placer que estés con nosotros en este programa, en esta iniciativa. Te quiero presentar a Jorge Kristen, que él es un ingeniero que forma parte de los dos consejos de la Escuela Superior de Música y Danza y del Centro Cultural Rosa de los Vientos, y quien se integra con nosotros a esta charla amigable, relajada, para platicar un poquito de qué está pasando en el mundo, en la cultura, en nuestros países. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Bárbara, y mucho gusto, Jorge. Pues gracias por la oportunidad de participar en esta plataforma. Apenas me comentaste de esta iniciativa, pues me pareció fantástico poder participar. Si bien yo no tengo talento artístico propio, entre mis tareas principales aquí en Monterrey, efectivamente está el desarrollo de una presencia cultural francesa y el desarrollo de vínculos aún más fuertes entre Francia y Nuevo León en términos artísticos y culturales. Así que pues, me pareció una obviedad aceptar tu amable invitación y te la agradezco mucho. Philippe, y cuéntanos cómo inicia tu carrera en la diplomacia. Sí, yo estudié, pues como suele hacerse para entrar en ese tipo de trabajos, estudié para empezar humanidades, ¿no? Después de la preparatoria entré en un ciclo de humanidades con mucha historia, muchos idiomas extranjeros, filosofía, letras. Y después de este primer ciclo hice una carrera de jurista, ¿no? Entonces me gradué como abogado y tuve un recorrido un poco sinuoso para llegar a la diplomacia hace unos 15 años. Después de pasar por el Ministerio de Defensa, después también de tener una primera experiencia cuasi latinoamericana en Miami, ¿no? Empecé mi carrera diplomática allá, digamos. Y pues sí, la diplomacia luego es una carrera bastante lineal, por lo menos en Francia, donde uno tiene que pasar por las distintas etapas, alternando puestos en el extranjero y puestos en Francia. Y entonces ya hace 11 años que estoy fuera de mi país. Después de Miami, pues estuve un poco en Francia, luego en Buenos Aires, que es una ciudad muy interesante a nivel cultural, entre otros encantos que tiene, Madrid. Y después de Madrid, pues tuve la oportunidad de llegar a Monterrey para abrir una nueva oficina para nosotros, ¿no? Para crear un embrión de representación en Nuevo León. Y hace 3 años que estoy acá en Monterrey. Como diplomático, qué interesante cómo la cultura, la gastronomía, todo lo que tenemos los países de elementos de cultura, cómo sirven, ¿no? Para estrechar relaciones, hacer lazos, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, bueno, la diplomacia es una, para decirlo, es una disciplina bastante ecléctica, ¿no? Tenemos que tener, de hecho, para entrar, la prueba principal para entrar en la diplomacia en Francia es la cultura general, ¿no? Uno tiene una charla con un jurado y el jurado le puede preguntar absolutamente lo que sea en cualquier disciplina, ¿no? Entonces, somos generalistas en una época de especialistas y es bastante difícil, la verdad. Y la cultura, en el caso de Francia, la cultura es el corazón de la diplomacia. O sea, nuestra apuesta hacia la cultura es muy fuerte. Quisiera darles un ejemplo. En México, nuestra embajada cuenta más o menos con 200 personas, ¿no? Y de las 200 personas, 100 trabajan en el ámbito cultural y en el ámbito educativo. O sea, la mitad de nuestra embajada se enfoca en temas de cooperación educativa y cultural.
Y efectivamente consideramos nosotros franceses que no puede haber entendimiento entre los pueblos, no puede haber paz entre las naciones sin una cierta comunión cultural. Y una comunión cultural a partir de nuestras diferencias. O sea, nosotros creemos que no tenemos que resignarnos a la gran uniformización cultural del mundo, sino que al contrario, tenemos a la vez que cultivar nuestra singularidad y compartirla para enriquecerla continuamente, ¿no? Entonces, aquí en Monterrey, claramente, pues hemos decidido apostar hacia una cooperación cultural más grande. De hecho, no partimos de nada. Hay mucho interés por la cultura francesa desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que ha aprendido francés, que ha ido a estudiar en Francia. Las instituciones regias han invitado una cantidad de grandes artistas e intelectuales franceses, pero queremos capitalizar, digamos, sobre esta base para potenciarla aún más. Y entre distintas actividades, efectivamente, la última, hace unos días, fue la Fête de la Musique, la Fiesta de la Música, que fue una iniciativa que se tomó en Francia en los años 80 y que desde entonces pues, floreció en el mundo entero, y que consiste básicamente en ofrecer el primer día del verano un gran festival popular de calle a partir de la música y de las distintas expresiones musicales, ya sea clásica, moderna, con baile o sin baile. Y bueno, esa fiesta de la música entonces se hace en todo el mundo, normalmente el mismo día. Obviamente este año fue un poco particular. En Monterrey hace solo 3 años, de hecho, que estamos haciendo este festival, y este año fue digital. No totalmente digital, porque de hecho hay gente detrás de las pantallas, y entonces logramos con el municipio de Monterrey, con la FAMUS, y de hecho con una representación del Ballet de Monterrey, logramos pues, proponer una programación de 4 horas de distintas expresiones musicales a un público. Yo acabo de tener las estadísticas, tuvimos 30,000 personas que se conectaron en nuestras distintas plataformas. Oye, Philip, y Jorge y yo tenemos una pregunta. ¿Por qué escogen Monterrey? Yo soy muy orgullosa regiomontana y también me gustaría decirte qué veo en Monterrey de atributos, pero me encantaría que tú nos digas qué atributos ves en nuestra ciudad como para insertar este gran consulado y esta gran iniciativa cultural de ustedes para nosotros. Además, ¿qué consiste? ¿Qué es esta parte importante de este proyecto que es tan interesante? Justamente yo creo que este proyecto tiene mucho que ver con la idea de Bárbara, ¿no? De cómo la cultura puede generar vínculos que no se darían sin ella, ¿no? Entonces, nuestro interés por Monterrey no es nuevo. De hecho, yo estaba en Miami en el año 2000, cuando se tomó la decisión de crear en Monterrey una oficina comercial. Porque pues Monterrey obviamente es una gran ciudad industrial y una gran ciudad comercial. Y entonces tuvimos una oficina comercial durante unos 7 u 8 años, en los años 2000. Y bueno, ustedes saben que al final de los años 2000 la situación se puso bastante complicada aquí en Monterrey, pero más allá de esta circunstancia nos dimos cuenta que no era una buena apuesta o no era una apuesta completa tener una mera oficina comercial acá. Siendo nosotros Francia y Monterrey teniendo grandes universidades y grandes instituciones culturales, nos dimos cuenta que era un desperdicio no cubrir mejor esta parte y que no haríamos buenos negocios sin un entendimiento cultural más grande. Entonces, en el 2017 se tomó la decisión efectivamente de iniciar un nuevo proyecto aquí en Monterrey. De hecho, Monterrey fue la primera ciudad del mundo donde abrimos ese concepto, que es como una oficina de la embajada, es una delegación de la embajada, no es propiamente un consulado. Y cubrimos efectivamente todo el espectro de la relación franco-mexicana, pero enfocándonos en Nuevo León. Entonces, yo llegué para crear esta oficina justamente. Y pues sí, Monterrey nos parece un anclaje esencial para una política de influencia en América Latina. Yo veo a Monterrey muy formado para seguir creciendo en muchos ámbitos, sin duda el cultural. Tenemos mucho camino
por recorrer y por seguir aliándonos con muchas otras gentes para aprenderles y para hacernos fuertes mutuamente. Y en el IFAL hubo una exposición de Frida Kahlo. Yo era muy chico, o sea, unos cuantos, o sea, no sé, 15 años a lo mejor, ni siquiera bien conocía quién era Frida Kahlo. Y en ese entonces, pues para mí fue un impacto. Esas cosas realmente no sabemos lo que pueden llegar a hacer en la juventud. Sí. Yo le comentaba a Bárbara que, entre otras actividades que tuvimos en el sector cultural acá, desde hace 3 años que estoy acá, tuvimos 2 orquestas barrocas de primerísimo nivel que vinieron acá, y a mí me impactó muchísimo, digamos, la respuesta entusiasta del público regiomontano, porque le comentaba la anécdota que uno de esos conciertos, que fue después del Cervantino, tuvo lugar un lunes por la noche en el Teatro de la Ciudad. En ese día en particular llovió, pues lluvia, lunes por la noche. Me dije, no, pues una orquesta barroca, tendremos 200 personas como gran máximo, y tuvimos 1.600 personas. De hecho, gente se quedó afuera y no lo podíamos creer, que en ninguna ciudad de Francia hubiéramos tenido un resultado así. Entonces, Monterrey es una ciudad que nos ha sorprendido desde hace muchos años por su gran curiosidad hacia la cultura universal, por su gran curiosidad hacia Francia, y pues quizás para algunos europeos podría ser un poco contraintuitivo, porque Monterrey está muy cerca de los Estados Unidos, y pues muchos americanistas franceses o europeos en general se concentraron más en el centro y en el sur del país. Y yo creo que hasta cierto punto, al contrario, ¿no? Monterrey ha superado lo que implica vivir tan cerca de los Estados Unidos y se muestra muy abierta como ciudad y como sociedad hacia Europa y hacia otras culturas. Entonces, además, rebotando sobre lo que decía Bárbara, es una ciudad donde los proyectos se aterrizan, ¿no? Donde logramos concretar cosas, donde encontramos socios, tanto públicos como privados, y donde finalmente sí podemos llevar a cabo proyectos que en otras partes quizás sería más difícil llevar a cabo. Entonces, tanto en lo cultural como en lo educativo, aquí tenemos proyectos fantásticos. Y hablabas, Jorge, de los jóvenes que podrían conseguir oportunidades increíbles a través de un acercamiento con otras culturas. No sé si han escuchado de un proyecto que estamos haciendo con el Estado de Nuevo León y la Federación en Juárez, Nuevo León. Ya abrimos una universidad, de hecho ya abrió hace 2 años, una universidad tecnológica bilingüe franco-mexicana, en la cual los estudiantes que son de allá, de Juárez, empiezan aprendiendo un cuatrimestre entero de francés, 500 horas de francés para empezar, y luego empiezan carreras universitarias de tecnología, con la perspectiva de capacitarse luego unos meses en Francia y de trabajar tanto en el ámbito franco-mexicano acá, o también tienen la perspectiva de ser un poco los granaderos de futuras inversiones mexicanas en Francia y en el espacio francófono. Y pues son niños de Juárez que no tienen en principio las condiciones ideales para viajar y para salir afuera, y que gracias a este proyecto efectivamente van a ver su vida cambiar. Los felicito mucho, que yo creo mucho en esos proyectos de movilidad social, de educación, de transformación. De hecho, bueno, la Escuela Superior es un gran proyecto comunitario social de movilidad, en donde igualmente nos interesa que los jóvenes se expongan a otros mundos, a otras culturas, y eso es lo que los ha hecho a muchos de ellos muy, muy grandes. Y coincido contigo, la educación tecnológica es ahorita muy, muy importante, esas carreras. Yo participo también en CONALEP, Philip. Sí, claro. El vínculo, ¿verdad? Con las empresas, y lo hago saliéndome un poquito de mi tema cultural, pero el tema educativo obviamente van de la mano, y me fascina ver cómo se van transformando los jóvenes cuando tienen oportunidades, Philip. Es fascinante. Un puente con la cultura. Estos estudiantes, justamente, me dio muchísimo gusto hace unos meses
el segundo concierto barroco que les comentaba, lo hicimos en la Basílica del Roble, en Monterrey. Creemos que la cultura es al final lo que hace la diferencia, porque a través de un acceso a la cultura, a una cultura extranjera, la francesa en este caso, efectivamente se abren muchísimas puertas. No es solo educación tecnológica, es una educación integral con una dimensión tecnológica para conseguir un empleo en función de la situación laboral de Monterrey, pero también una apertura cultural fascinante. Bueno, Philip, cuenta con nosotros, con la Escuela Superior. Tenemos 22 licenciaturas tanto de música como de danza. En el momento que tus alumnos requieran alguna presentación, alguna clase magistral, algo que podamos aportar para ustedes, tienes las puertas abiertas de la Escuela Superior. Fíjate que me tocó la oportunidad de viajar a París cuando Francia hace este reconocimiento a México, hace un par de años, en este desfile en Campos Elíseos, donde está el Estado, todas las Fuerzas Armadas francesas, el ejército mexicano, con una águila hermosísima. Me tocó ser parte de esa comitiva mexicana que fue parte de esos festejos que ustedes nos dieron como país. Por eso te tengo que decir que me emocionó mucho que aceptaras la invitación, porque recuerdo con mucha admiración esa gran actitud de tu país hacia ese entendimiento humano, esa colaboración que creo que ahorita son vitales para el mundo, ¿verdad? Pues gracias por el reconocimiento. Hay una historia muy brevemente que es divertida y que está vinculada. Yo nací un 30 de abril y el 30 de abril es la fecha de una batalla muy famosa en la historia militar de Francia que tuvo lugar en el estado de Veracruz, que se llama Camarón de Tejada. Y esta fiesta, muchos mexicanos no lo saben, pero es la fiesta fundacional de la Legión Extranjera de Francia, porque fue una fiesta heroica. Y es el único lugar en el mundo donde los franceses y sus antiguos rivales de la época festejan juntos los valores de heroísmo y de sacrificio a la patria, ¿no? De hecho, Camarón era un fuerte en el camino entre el puerto y Puebla, ¿no? Entonces, la tarea de los soldados franceses era ralentizar pues la progresión de las fuerzas mexicanas y proteger el abastecimiento de Puebla. Fue una derrota francesa, de hecho, ¿no? Pero una derrota con gloria, entonces nos gusta festejarla así. Fíjate, y otra cuestión interesante de la Unión es uno de nuestros principales emblemas mundiales es el mariachi, y parece ser que la palabra mariachi viene del francés, una mezcla ahí, no sé, pero he oído a algunos intelectuales hacer esa mención que es mariage, es como la música para las bodas, entonces traigan a la música para el mariachi, y acá no sabían bien cómo se tenía que decir mariachi, pues traigan al mariachi, y se le quedó el nombre de mariachi, y es tan emblemático mexicano el mariachi, ¿no? Entonces, eso es interesante también, estas mezclas tan alianzas tan fuertes, ¿no? O sea, el mariachi, México sin el mariachi, ¿qué sería, verdad? Sí, México tiene una fantástica imagen en Francia. Yo quisiera también insistir en este punto, porque a veces pues, nos suele pasar tanto a los mexicanos como a los franceses, ¿no? Tenemos a veces una introspección un poco cruel sobre nuestras sociedades. Yo quisiera transmitir un mensaje positivo. México, más allá de lo que pueden contar los periódicos, que corresponde a una verdad, pero México tiene una imagen fantástica, y cuando me dieron mi afectación en México, pues mi familia, mis amigos, mis colegas me tenían mucha envidia, ¿no? Es un lugar donde nos gusta ir a los franceses, y Francia, yo creo que recíprocamente es un lugar que es muy cercano al corazón de muchos mexicanos. Francia es un país glorioso,
la gastronomía, Philip, los quesos. Ay, no. Sí. Hay un Pues de las cosas que hacen falta acá. Yo quisiera, más allá del tema comercial, se consiguen muchas cosas de Francia aquí en Monterrey, pero creo que todavía tenemos una posibilidad de mejorar en la importación de quesos o en la fabricación conjunta de quesos, ¿no? Ahora tenemos un proyecto. Finalmente, algo tiene que ver con la cultura, con el sur del estado de Nuevo León, para tratar de potenciar la producción de queso de cabra a partir de tecnologías francesas y también a partir de genética francesa de las cabras. Y pues sí, yo la verdad debo confesar que de las pocas cosas que me hacen falta en el día a día, todavía se consiguen pocos quesos franceses, pero bueno, está bien, es un motivo más para volver a mi país de vacaciones. No, Philip, qué maravilla, de veras, es un placer. Ahorita pues estamos en épocas difíciles pero el mundo entero con el tema de la pandemia, estamos todos reinventándonos, viendo cómo construimos diferente. Nosotros en particular ahorita, pues el tema de los artistas nos preocupa mucho, de los músicos, de toda esta comunidad y gremio tan importante de talento emergente y de talento ya profesional, que serán los últimos en reinstalarse a las actividades económicas del país por el tema de los teatros y la salud, etcétera. Entonces, me voy a mandar ahorita un artículo hermoso que salió en un periódico el día de ayer de un intelectual y médico, psiquiatra francés que se llama Boris. ¿Lo leíste? Sí, Boris Cyrulnik, sí. ¿Lo leíste ayer? No leí el artículo, pero leí varias cosas de este gran médico, es un psiquiatra. Y es el que efectivamente popularizó el concepto de resiliencia, ¿no? Exactamente. A partir de su experiencia propia, porque su papá sus padres murieron en un campo de concentración, y entonces él desarrolló todos sus trabajos acerca de la posibilidad para el ser humano de rebotar después de un trauma tan terrible, ¿no? Pero voy a leer este artículo, no lo había visto. A lo mejor ahorita estamos en los peores momentos de la crisis a nivel mundial de salud y económica, pero cómo con esa empatía colectiva va a ser que vamos a poder salir adelante, y me pareció hermoso compartirte que este gran médico francés, es padre de la resiliencia, como lo dices tú, va a ser alguien muy relevante. Su narrativa, su forma de pensar, su vivencia, va a ser algo que creo que va a adoptar el mundo entero, ojalá. Y me encantó saber que está trabajando de la mano del presidente de ustedes, el presidente Macron, como parte de sus políticas públicas para hablar de salud de los niños. Y bueno, me pareció fascinante. Se lo reenvío, Jorge, a ti también. Sí, por favor. Qué orgullo. Son héroes del país de ustedes, ¿no? Sí, el presidente le encargó manejar una comisión que trabaja sobre los 1000 primeros días de los niños, que, bueno, yo creo que muchos psiquiatras y pediatras también habían visto que esos primeros años del niño son determinantes, y quizás como sociedad nos tenemos que preguntar qué podemos hacer para facilitar y para potenciar a nuestros niños desde el primer día, a través efectivamente de toda la dulzura y toda la educación que requieren, ¿no? Entonces, especialmente en estos periodos de prueba, efectivamente, para nuestros países. Un pequeño mensaje de esperanza sobre los artistas. Nosotros habíamos iniciado, justo antes del coronavirus, un programa de poesía aquí en Monterrey, y de hecho decidimos mantenerlo. Entonces hicimos un concurso de poesía en francés aquí en Nuevo León, y el ganador saldrá a partir de septiembre, cuando ya sea posible, saldrá a Francia, se ganó un viaje a París, y estamos viendo efectivamente cómo podemos, como colectividad, hacer que nuestros artistas atraviesen este periodo tan difícil para ellos. Es un desafío global, pero pues yo me enorgullezco mucho por la atención que mi país le ha dado a sus artistas,
y no solamente a sus artistas, sino a los artistas del mundo entero, porque de hecho no puede haber un arte encerrado en fronteras herméticas. Otra vez, el arte se desarrolla a través de un diálogo, y entonces no hay recortes en nuestros presupuestos culturales, a pesar de la crisis, que Francia está recibiendo un impacto fuertísimo de la crisis, pero no va a haber recorte, y nos parece que es una prioridad para que el después no sea peor que el antes, ¿no? ¿Cómo es posible hacer llegar esos mensajes? El considerar la cultura y el arte, que son esenciales para la creatividad, la innovación, para mantener la historia, la estructura de una sociedad, sus raíces. De identidad, perder todo esto de la noche a la mañana por presupuesto es una cuestión muy complicada. Y lo que acabas de mencionar, Felipe, es el presupuesto no se va a recortar, porque no puede ser recortado, porque estarías atentando contra todo lo que has venido construyendo por muchos años, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer llegar ese mensaje? Porque es un mensaje muy importante que se necesita dar en nuestro país. Yo creo que, digamos, el mensaje universal es que la cultura es importante, que no puede ser efectivamente pues, la variable de ajuste cuando hay una dificultad. Luego, lo que es menos universal, y yo creo que en ese sentido Monterrey tiene un testimonio importante que aportar, es el tema del financiamiento de la cultura. Es verdad que el modelo francés es un modelo de financiamiento público. Tenemos desde los años 80 pues ese objetivo transpartidista de dedicar el 1% de la riqueza nacional como presupuesto anual de la cultura, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Tiene obviamente ventajas grandes, también puede tener desventajas, porque si el Estado se hace cargo, pues hay otros actores que se sienten menos responsables, y pues a veces puede también oxidarse un poquito la cultura si depende demasiado del Estado. Entonces, yo no pretendo que nuestro modelo de financiamiento sea universal. Lo que sí es cierto es que en Francia lo que lo ha facilitado es que la cultura también es una industria muy interesante y muy valiosa. Y las industriales culturales en Francia son gigantescas, son quizás uno de nuestros puntos fuertes en la contienda global. Monterrey justamente nos aporta a nosotros como socios de las instituciones culturales de Monterrey y de Nuevo León. Lo que vemos es que hay una comunidad empresarial muy involucrada en la promoción cultural y que determina que las cosas se tienen que hacer sí o sí. Entonces, yo creo que también pueden aportar ustedes al debate mundial que debemos tener sobre cómo financiar la cultura. También con aquí una premisa que nos sorprende como franceses, que aquí la cultura tiene que ser gratis. Y pues no, eso es cuestionable, ¿no? Finalmente, ir a escuchar una orquesta, ir a ver bailarines, ir al ballet, pues ¿por qué no costaría nada cuando cualquier otro tipo de salida cuesta, ¿no? Entonces, obviamente hay que encontrar el buen equilibrio entre la democratización, que es deseable, y también la financiación, porque si es el Estado o las empresas las que tienen que pagar todo sin participación del público, pues se vuelve muy difícil de sostenerlo en el tiempo largo. Entonces hay un debate clave sobre la financiación de la cultura, y yo creo que la voz de Monterrey puede ser muy interesante por su comunidad empresarial que es única en México, ¿no? Las presentaciones en línea, Felipe, pues ahorita hay que hablar de que esos músicos que están poniendo sus orquestas, si nos ponen un apartado de donación voluntaria, apoyemos. Claro. Con esa conciencia de que ellos tienen que monetarizar sus presentaciones porque se están reinventando de una forma diferente. En la comparación con la medicina me parece muy interesante porque los artistas podrían ser considerados como médicos del alma, y en Francia, de que tenemos un sistema público de salud pues muy, muy privilegiado, es verdad que de hecho ha habido estudios que muestran que si la gente no paga, pierde conciencia del valor que esto tiene. Entonces, por ejemplo, ahora en Francia hay un copago que es mínimo y adaptado a los recursos de cada uno, y finalmente esa misma lógica también es válida para la cultura. Obviamente que hay que diferenciar el
costos. Si queremos tener un acceso democrático a la cultura, Claro. uno no puede tener la misma tarifa para todos. Pero el hecho de participar de manera positiva con una aportación, yo creo que es muy importante para concientizar sobre el valor de la cultura en nuestra sociedad. Es parte de la idea justamente de la Fête de la Musique. O sea, la Fête de la Musique no es el gobierno que aporta shows, espectáculos y conciertos a la gente. Es la gente que se organiza para ofrecer espectáculos. Entonces, la idea es que tiene que ser un espectáculo de calle y muy espontáneo, donde los ciudadanos se apropian el espacio público y se apropian la cultura. Obviamente ya con una plataforma digital es un poco más complicado, pero vamos a ver cómo lo mejoramos si es que tiene que durar esta contingencia, y ojalá que no. Jorge, ¿tú querías agregar algo? Un placer, Philippe, la verdad, charlar en este tipo de pláticas que Bárbara tiene, donde nos acerca a diferentes personas con la misma idea de tratar de unir esfuerzos para el beneficio de todos, ¿verdad? Esa es la idea. Philippe, nos encantaría que nos des una última reflexión de lo que tú nos quieras compartir. Pues quisiera agradecerte mucho, Bárbara, por la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo aquí como país amigo de México y de Nuevo León. Yo no puedo pretender conocer todavía bien Nuevo León. Hace 3 años que estoy acá. Estoy aprendiendo mucho en muchos ámbitos. Y sí, valoro mucho la capacidad que tiene esta sociedad regiomontana de organizar proyectos, desarrollarlos, aterrizarlos. Admiro también que les quepa el mundo. O sea, ustedes miran al mundo y tratan de traer lo mejor que hay. Siempre son curiosos, a diferencia de los europeos, que a veces somos un poco cínicos y decepcionados, pesimistas. Ustedes miran al futuro con cierto optimismo. Les gusta el concepto de progreso. Entonces, esta parte de Monterrey me pareció muy, muy interesante y pues espero que Monterrey pueda continuar, a pesar de la contingencia, pues este camino que ya ha emprendido hace 120 años para volverse una de las grandes metrópolis del mundo. Ya lo es, pero yo creo que tiene potencial de crecer aún más. Muchas gracias, Philippe. Un abrazo, que te vaya muy bien en tu viaje. Y muchas gracias. Estamos de regreso. En el próximo episodio de Conectarte, expresidente del patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Alejandro Elizalde. No te lo pierdas. Conectarte.